Alfa Lima Whiskey 301, Santo Domingo, adelante por favor. Un Boeing 757 desaparece del radar con 189 personas a bordo. Santo Domingo, Pronto parte del fuselaje del avión aparece en el océano. Pero no hay supervivientes que puedan contar lo que ocurrió. Este accidente supuso la primera gran pérdida de un avión, Boeing 757. Los investigadores no encuentran pistas entre los restos del avión. Tan solo la caja negra puede decirles lo que ocurrió. La cinta plantea una pregunta desconcertante. 301, Santo Domingo, adelante por favor. Mi indicador de la velocidad del aire no funciona. ¿Qué está pasando? ¿Cómo el fallo de un único instrumento Señor, levántelo. pudo causar tal catástrofe en uno de los aviones de pasajeros más sofisticado del mundo? Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y transcripciones del control del tráfico aéreo y de las grabaciones de la cabina. El avión que no quiso hablar. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, República Dominicana. 6 de febrero de 1996. Esta pequeña isla del Caribe es una conocida escapada invernal. El vuelo de un grupo de turistas alemanes ha tenido que ser retrasado debido a unos problemas mecánicos con el avión que tenía que llevarlos de vuelta a Frankfurt. La compañía aérea ha contratado otro aparato para este vuelo. El avión de sustitución pertenece a Virgin Air, una compañía turca de vuelos charter. Esta compañía tiene un 757 que ha estado en tierra las últimas 3 semanas, pero hacen falta varias horas para preparar al avión para despegar y para que la tripulación haga los preparativos necesarios a bordo. A las 10:15 de la noche, el avión y la mayor parte de la tripulación están en la puerta de embarque. Con más de 4 horas de retraso, los primeros pasajeros comienzan a embarcar. Tienen por delante 9 horas de viaje antes de llegar a Frankfurt. Puerto Plata, Alfa Lima Whiskey 301 solicitando remolque. Poco después de las 11:30, el vuelo 301 de Virgin Air recibe permiso para abandonar la puerta de embarque. Poco después se dirige hacia la pista de despegue. Tripulación de vuelo, tomen asiento, por favor. Estamos listos para el despegue. Aviso completado. El primer oficial, Aykut Gergin, es un novato en el 757 con menos de 75 horas de vuelo, todas en los últimos 3 meses. Gracias. Listos para despegar. Por el contrario, el capitán Ahmet Erdem es uno de los pilotos más veteranos de Virgin Air. Acumula miles de horas de vuelo en este tipo de aparatos. Alfa Lima Whiskey 301, listo para despegar. 301, listo para despegar, pista 08. Listo para despegar, pista 08, 301, gracias. Buen vuelo. Buen vuelo. Buen vuelo. Muli Sebrenesoglu es el piloto sustituto de este vuelo. Al igual que el primer oficial Gergin, su experiencia de vuelo en un 757 es de menos de 3 meses. Conforme el avión acelera para tomar velocidad, una suave lluvia empieza a caer. Potencia activada. Ok, comprobado. El primer oficial, Aykut Gergin, observa su indicador de la velocidad del aire en una comprobación rutinaria de los instrumentos de vuelo. Mientras el avión está acelerando para tomar velocidad, el primer oficial lee 8 nudos. 8 nudos. Comprobado. El capitán, en teoría, debería verificar que su indicador de la velocidad del aire también marca 8 nudos. Mi indicador de la velocidad del aire no funciona. El indicador de la velocidad del aire del capitán debería ofrecer la misma lectura que el del primer oficial. 1:20. Pero las lecturas no cuadran. ¿El tuyo funciona? Sí, señor. Tú me indicas. Erdem le pide al primer oficial que le avise cuando el avión alcance la velocidad de despegue.
V1. A 150 nudos, el avión llega a V1, el punto de no retroceso. Rotación. El capitán debe tirar de la columna para elevar el avión. Ascenso positivo, recoja el tren de aterrizaje. Ascenso positivo, tren de aterrizaje recogido. A las 11:42 despega el avión. Segundos más tarde, el indicador de la velocidad del aire del capitán Erdem vuelve a funcionar. ¿Podemos apagar los limpiaparabrisas? Ok, limpiaparabrisas apagados. Aceleración de ascenso. Aceleración de ascenso. Gergin, el primer oficial, reduce la potencia de los motores para ascender gradualmente hasta la altitud de crucero. 301, en el aire. 45, cambio a Santo Domingo. 1243. 1243, adiós, señor. Ascendiendo a más de 7.600 metros, Buenas tardes, Santo Domingo. Gergin, el primer oficial, establece contacto con la torre principal de la isla, en Santo Domingo. Alfa Lima Whisky 301. Ascienda y manténgase en 80. Conecte el piloto automático, por favor. Piloto automático al mando. Gracias. 1 minuto y 30 segundos después del despegue, el piloto automático toma el control. Ahora, los ordenadores de a bordo hacen todos los cálculos y ajustes necesarios para que el avión siga ascendiendo sin incidentes. Casi inmediatamente el ordenador informa de un problema. ¿Deflexión del timón? ¿Límite de velocidad? 2 alarmas diferentes avisan a los pilotos de que el avión está volando demasiado rápido. Sin embargo, el indicador de la velocidad del aire del primer oficial muestra que el avión está ascendiendo a una velocidad normal. Algo va mal. 220 nudos. Ajeno a los problemas a bordo, el controlador le indica al vuelo 301 de Virgin Air que continúe ascendiendo. Alfa Lima Whisky 301, archivo Poke. Ok, 280, cambio a Poke. 301. Vale, hay algo que no va bien, ¿lo ves? En la cabina, la situación se hace más confusa. El indicador de la velocidad del aire del primer oficial muestra que el avión está volando demasiado despacio. El mío marca solo 200 ahora y decreciendo, señor. Pero el indicador del capitán muestra que el avión está volando demasiado deprisa. 325 nudos. Ambos indicadores están mal. ¿Qué podemos hacer? Comprobemos el panel central de corriente. Sí, señor. Conforme eliminan la primera alarma, aparece otra aún más persistente. La alarma de velocidad máxima avisa a la tripulación de que se están acercando a los 350 nudos, la velocidad máxima a la que el avión está diseñado para volar a esta altitud. Ok, no importa. Reduciremos la velocidad, a ver. Reactivar el panel central de corriente elimina la alarma, pero no soluciona el problema. El indicador de la velocidad del aire del capitán todavía muestra que están volando a demasiada velocidad. Ahora marca 350, ¿sí? Confundido por las informaciones opuestas, el capitán Erdem decide hacer lo que el avión necesita y reduce la velocidad. Vamos a reducir un poco. Con unas consecuencias dramáticas. Dios mío. El 757 activa alarmas que confunden a la tripulación. Desconcertada, lucha para solucionar el problema. Las vidas de 180 personas dependen de que encuentren la respuesta adecuada. Poco después de haber despegado de la República Dominicana, el vuelo 301 de Virgin Air tiene problemas. Dios, Dios, Dios. En la cabina resuena un ruido siniestro. La alerta de vibración de la palanca. La alarma de vibración de la palanca es un aviso de la situación de entrada en pérdida inminente y significa que el avión está a punto de alcanzar una velocidad tan lenta que el aparato no es capaz de mantenerse en vuelo. La alarma es tan seria que de hecho hace vibrar toda la columna de mando del piloto. En combinación con el fortísimo traqueteo, es imposible pasar por alto esta alarma.
Para añadir más confusión a los tripulantes de la nave, el avión comienza a vibrar y a descender rápidamente. Estoy seguro de que todos los pasajeros del avión eran conscientes de que pasaba algo raro, porque el avión empezó a vibrar de forma muy violenta. No es el único problema al que se enfrenta la tripulación. CDI. El CDI es el indicador de desviación de curso, que simplemente es un dispositivo circular que en este tipo de aviones tiene una pantalla azul en la parte de arriba y marrón en la parte de abajo. Informa tanto de la inclinación longitudinal como lateral. En este aparato, el color azul representa el cielo. Cuanto más azul, más empinado será el ascenso. En estos momentos, indica que el morro del avión tiene una posición peligrosamente elevada. De repente, a más de 2000 metros de altura sobre el océano, el avión comienza a virar bruscamente hacia la derecha y a caer en picado. Desde que se activó la alarma de vibración de la palanca es cuando más falta hace que la tripulación de cabina tome las medidas adecuadas para solucionar esta situación. De lo contrario, terminarán por perder el control de la nave. El margen de decisión se cierne sobre ellos porque si dejan que el aparato entre en pérdida por completo, será muy difícil que puedan mantener el control del avión. El capitán Erdem lucha desesperadamente para hacer que el avión ascienda. Baje el morro. Apenas tiene un par de miles de metros para sacar a un reactor comercial de 100 toneladas de peso de una entrada en pérdida potencialmente mortal. Los dos pilotos con menos experiencia pronuncian oraciones y ofrecen sugerencias a su capitán. ¡Acelere! CDI. 301, 377. Un momento. El controlador de vuelo todavía no es consciente de que el vuelo 301 se encuentra en graves apuros. No asciende. ¿Qué puedo hacer? Puede estabilizarlo. Nuestra altitud está bien. El avión cae a gran velocidad. Ok, 1500 metros. El capitán Erdem intenta hacer pilotar un avión que ahora está prácticamente fuera de control. Suba la potencia, acelere. Gergin pone los aceleradores a la máxima potencia, pero no sirve de nada. El avión cae en espiral hacia el mar. ¡Levántelo, señor! ¿Qué está pasando? Alfa Lima Whiskey 301, Santo Domingo. Adelante, por favor. Alfa Lima Whiskey 301, Santo Domingo. Adelante, por favor. Menos de 5 minutos después de haber despegado, el vuelo 301 de Virgin Air desaparece del radar. Alfa Lima Whiskey 301, Santo Domingo. Adelante, por favor. La Marina Dominicana comienza la búsqueda del avión desaparecido y de sus pasajeros. En la ruta me imaginaba siempre que lo que me iba a encontrar. Pensaba que iba a encontrar gente gritando, gente llamando. Pero se encuentra con un escenario muy diferente. El olor del combustible del avión se extiende por la superficie del mar y sobre las olas flotan piezas de los restos del avión. Yo pensé dentro de mí, realmente no hay nadie sobreviviente aquí. No había sobrevivientes y no veíamos los cuerpos, pero pensé que el avión se había desintegrado realmente en el agua, con el golpe. Con el paso de las horas, algo más que las piezas del avión comienzan a flotar en la superficie. Hasta ese momento todavía no sentía, como a eso de las 5:20 de la mañana, cuando los cuerpos comenzaron a salir, sí, yo sentí en mi corazón sentí una honda pena realmente. Me sentí que no sabía si iba a sacar fuerza para poder hacer el trabajo en ese momento. La búsqueda se prolonga con las primeras luces de la mañana siguiente. Barcos de rescate dominicanos y estadounidenses rastrean una zona de 1.300 kilómetros cuadrados en busca de supervivientes. No encuentran ninguno. Ahora depende del Centro de Investigación de Accidentes Aéreos de la República Dominicana averiguar qué es lo que provocó este accidente. Establecimos campamento en un hotel de la playa Cabarete, que estaba exactamente al sur de la posición del accidente.
Durante los días siguientes, investigadores, reporteros y algunos de los familiares de las víctimas llegan al hotel. No muy lejos de allí, las evidencias del desastre llegan a las costas. Los restos del aparato y las pertenencias de los pasajeros cubren las playas. Hasta el más pequeño de los restos aparecidos podría ser una valiosa pista para averiguar las causas que provocaron este accidente. El NTSB, el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, acepta ayudar a las autoridades dominicanas en su investigación. Bienvenido a la República Dominicana. Soy Emmanuel Sufront. ¿Ha tenido un vuelo agradable? Han enviado a uno de sus investigadores a Puerto Plata. Nos dimos cuenta de que era necesario que hubiera una cooperación internacional para poder llegar hasta el fondo del suceso. Además, Robert McIntosh aportaría el apoyo de la oficina de Washington del NTSB. ¿Alguna señal de las grabaciones? Este accidente en particular fue la primera pérdida importante de un Boeing 757 en el agua. Había además una urgencia añadida, dado que este aparato estaba en proceso para entrar a formar parte de la flota de la mayoría de los operadores aéreos estadounidenses y de entrar en el mercado de la aviación civil en todo el mundo. Para resolver y entender qué había pasado aquí, solamente teníamos una llave, y la llave era las cajas negras. Al igual que otros aviones de las líneas aéreas comerciales, el Boeing incorpora un grabador de voz de la cabina y un grabador de datos de vuelo que recogen una gran cantidad de información sobre las maniobras del avión durante el vuelo. Estos grabadores tienen balizas localizadoras subacuáticas que funcionan durante 30 días en estado de inmersión. Pero el océano en el que se estrelló el avión tiene más de 2.200 metros de profundidad. Necesitábamos localizarla antes de que los localizadores se apagaran y luego necesitábamos sacarla antes de que los datos se dañaran por efecto del agua de sal. Entonces estábamos en una carrera contra el tiempo. El NTSB cuenta con la ayuda de la Marina estadounidense, que contrata los servicios de un sumergible llamado CURV. CURV son las siglas en inglés del vehículo de recuperación subacuática por cable. Es un vehículo controlado mediante el cable al que va unido, no es autónomo. El CURV es simplemente un submarino operado por control remoto que puede trabajar a profundidades en las que ningún submarino tripulado podría hacerlo. Mientras el CURV emprende su viaje desde los Estados Unidos, el mayor Sufront comienza a examinar las pruebas de las que dispone. El radar de tierra siguió la evolución del avión mientras se elevaba aquella noche. La historia del vuelo está grabada en el ordenador. Los investigadores estudian los registros del radar y las conversaciones entre los controladores aéreos y tripulación de cabina. También tenemos la grabación de las conversaciones de la torre de control. Santo Domingo, buenas tardes. Alfa Lima Whisky 301, en ascenso. Alfa Lima Whisky 301. Ascienda y manténgase en 280. Ok, 280. La conversación entre la torre de control y el vuelo 301 es normal. Los investigadores no detectan ninguna señal preocupante. La última comunicación entre ellos solamente se cortó por un espere un momento. 301, cambie a 373. Un momento. Como ha podido oír, no hay ninguna razón aparente que explique la caída del avión. ¿Qué era lo que había ido tan mal como para interrumpir repentinamente la trayectoria del avión tan rápidamente? Desde luego, era una buena pregunta para nosotros. Se trasladaron todos los restos recuperados del avión siniestrado a una base militar dominicana para examinarlos. Los investigadores estudian minuciosamente el material encontrado. Han aparecido trozos del fuselaje, chalecos salvavidas e incluso parte del tren de aterrizaje. Se analiza cada elemento encontrado en busca de indicios de una explosión o de fuego. Los investigadores también examinan si alguno de los chalecos salvavidas ha sido inflado. Eso sugeriría que los pasajeros eran conscientes del peligro antes de que el avión finalmente se precipitara en el mar. Los cinturones de algunos chalecos están desabrochados, pero los investigadores consideran que podría ser el resultado del fuerte impacto sufrido por el avión. La colisión fue de tal magnitud que llegó a comprimir los botes de café, convirtiéndolos en finas láminas de hojalata.
Los restos del avión dan a entender a los investigadores que el impacto del vuelo 301 fue repentino y violento, pero no encuentran evidencia alguna de que hubiera habido una explosión a bordo. El mayor Suffren comprueba la posibilidad de que el avión, que fue requerido para el servicio en el último minuto, pudiera no haber estado listo para volar. Soy Emmanuel Suffren. Hola. Me gustaría ver el registro del avión de Virgin Air, por favor. Sí, claro, están ahí. Aquí tiene. Había pasado algún tiempo en tierra, en Puerto Plata. Y eso nos parecía interesante. Y nos preguntábamos por qué una compañía aérea tendría un avión estacionado allí. Los investigadores descubren que el avión no estaba en tierra por razones mecánicas. Según los registros de mantenimiento, el avión parecía estar mecánicamente a punto. Virgin Air simplemente no tenía suficientes pasajeros para justificar el vuelo económicamente, por lo que mantuvieron al avión y a su tripulación en la República Dominicana durante casi 3 semanas. Los registros de mantenimiento resultaron ser una más de una serie de anomalías en la investigación. El Curve llega a las costas de Puerto Plata. El 28 de febrero, más de 3 semanas después del accidente, se sumerge en aguas dominicanas para buscar los restos del avión de Virgin Air. Al submarino robotizado le cuesta 2 horas llegar a las profundidades del océano, a más de 2.200 metros. Desde las profundidades envía imágenes de los restos del vuelo 301. La cabina estaba prácticamente boca arriba. Se podía apreciar el morro del avión y se veía que la parte frontal estaba claramente destrozada, rajada y fragmentada. Las pistas que los investigadores necesitan para resolver el misterio del accidente aéreo yacen en alguna parte entre los retorcidos restos del avión. Las cajas negras del avión son la prioridad principal. El Curve recibe de inmediato la señal del localizador en una de las unidades. Ahora los operadores tienen que dirigir el submarino hacia el sonido. Tienen que ver las cajas físicamente para poder cogerlas con el brazo robótico. Tan solo necesitan 90 minutos para encontrar la primera caja negra. La primera caja estaba completamente en campo abierto, por eso pudieron encontrarla con facilidad y la recogieron. Con la ayuda del brazo mecánico, la agarraron y la elevaron para no perderla de vista. También oyen el localizador de la segunda caja negra, pero después de más de 2 horas las cámaras del Curve todavía no han podido localizarla. Sabían que estaba allí mismo. Estuvieron buscando entre el amasijo de restos, pero no eran físicamente capaces de verla a través de las cámaras del vehículo, por lo que después de haber rastreado la zona varias veces, comenzaron a levantar trozos de metal de entre el amasijo de restos y entonces fue cuando encontraron la segunda caja negra. La grabación de los datos del vuelo 301 y la grabación de voz de la cabina llegan a la superficie y embarcan en un avión que les está esperando. En unas pocas horas, las cajas negras llegan a los laboratorios del NTSB, en Washington, D.C. Los técnicos se preparan para extraer la preciada información de las cajas. Los investigadores confían en que les ayuden a entender lo que sucedió a bordo del vuelo Virgin Air 301. Pronto descubrirán una impresionante falta de entendimiento entre un piloto veterano y su avión. Para desenmarañar el misterio del vuelo 301 de Virgin Air, los investigadores cuentan ahora con la ayuda de las cajas negras. La grabación de los datos de vuelo era nuestra clave. Así que los técnicos se pusieron manos a la obra y nos facilitaron unos diagramas visuales de lo que sucedía con los motores, los indicadores de la velocidad del aire, entre otros, para darnos la oportunidad de intentar comprender por qué el avión redujo la velocidad, se desvió de la ruta de vuelo marcada y acabó en el océano. Pero fíjate en la línea del tiempo, 44. Los investigadores enseguida se dan cuenta de que hay algo inusual en este vuelo.
15 grados de inclinación, morro elevado. Parece muy alto. Casi al máximo. Y luego permanece así. El avión comenzó a ascender de forma normal. Piloto automático central, por favor. Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta de que poco después de que se activase el piloto automático, el morro del avión se inclinó hacia arriba. También cayeron en la cuenta de que la velocidad del aire era mucho mayor de lo que debería. 350 nudos no puede ser correcto. Desde luego que hay algo raro en las lecturas de la velocidad del aire. Este hecho nos planteaba la cuestión de si deberíamos echar un vistazo en el otro lado, en las grabaciones de las voces de cabina, y ver qué clase de información obtenías de allí. ¿Puede buscar este momento y ponerlo en voz alta? Los investigadores pronto comienzan a recomponer las piezas perdidas del rompecabezas. 8 nudos. Mi indicador de velocidad del aire no funciona. Comprueban que el capitán Erdem se dio cuenta de que el indicador de la velocidad del aire no funcionaba. ¿El tuyo funciona? Sí, señor. Tú me indicas. V1. Rotación. Sin embargo, el capitán Erdem no consideró que el problema fuera lo suficientemente grave como para abortar el despegue. La cinta revela que una vez en el aire, la tripulación rápidamente se vio superada por una sobrecogedora serie de alarmas. Deflexión del timón, límite de velocidad. Según los investigadores, el capitán Erdem parece cada vez más desconcertado con los mensajes que le envía su avión. El mío marca solo 200 ahora y decreciendo, señor. Ambos están equivocados. ¿Qué podemos hacer? Los investigadores no saben por qué el indicador de la velocidad del aire del capitán no funcionaba, pero de lo que sí se dan cuenta es de que el indicador vuelve a funcionar cuando el avión comienza a ascender. Bueno, no importa. Reduzcamos la velocidad a ver qué pasa. Es un descubrimiento revelador que hace que los investigadores centren su atención en el dispositivo que proporciona información al aparato que marca la velocidad del aire. El tubo de Pitot. Un tubo de Pitot es un sensor de la velocidad del aire. Es un tubo con una abertura en uno de sus lados que responde a la presión del aire. Cuando el avión se desplaza hacia adelante, el incremento de la presión del aire en el interior del tubo de Pitot hace que la aguja del indicador se mueva. Mi indicador de la velocidad del aire no funciona. Pero si el tubo de Pitot se bloquea, puede enviar lecturas erróneas a los indicadores del avión. Los investigadores sospechan que el tubo de Pitot, que enviaba información al indicador de la velocidad del aire del capitán durante el vuelo de Virgin Air, estaba bloqueado. No sabemos por qué estaba bloqueado, pero nos planteaba una cuestión sumamente interesante. Así que empezamos a buscar minuciosamente qué había podido llegar a causar esa circunstancia. ¡Señor! El mayor Sufrón tiene una teoría y regresa para interrogar a los mecánicos del avión. Señor Sufrón. Sospecha que los mecánicos podrían haber cubierto los tubos de Pitot durante el mantenimiento. Es un procedimiento habitual, pero no quitar las fundas podría haber sido la causa del accidente mortal. Puede que se olvidasen un trozo de cinta por error. No, señor. No se deben cubrir con cinta. No tocamos los tubos de Pitot en absoluto. ¿Volvieron a colocar las fundas de los tubos de Pitot cuando terminaron el proceso de mantenimiento? No tenía fundas cuando llegó. Nosotros no quitamos ninguna funda y tampoco pusimos ninguna. Y es ahí donde encontramos que los Pitot nunca estuvieron cubiertos en los 25 días que duró la aeronave en la rampa del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata. La funda de un tubo de Pitot se introduce por el extremo del tubo. El reglamento establece que estas fundas deben instalarse en el momento en que un avión vaya a permanecer en tierra durante un extenso periodo de tiempo. El banderín distintivo tiene la misión de recordar tanto a pilotos como a mecánicos que se debe retirar la funda antes del despegue. Los investigadores descubren que los tubos de Pitot del vuelo de Virgin Air nunca fueron cubiertos y de alguna manera al estar al aire libre quedaron bloqueados. Recuperar los tubos de Pitot del fondo del océano es la única manera que tienen los investigadores de responder a una pregunta acuciante. ¿Qué bloqueó los tubos de Pitot? Nadie lo sabe con seguridad. La respuesta yace a más de 2.000 metros de profundidad en el Atlántico. Pero aunque los tubos de Pitot hubieran estado bloqueados, ¿cómo pudo esta circunstancia haber provocado el accidente de un avión moderno y la muerte de 189 pasajeros?
No es como en un coche donde solo hay un indicador de velocidad. En este tipo de naves hay en total 3 indicadores de la velocidad del viento y un ordenador de vuelo que analiza la velocidad en relación a la horizontal de la Tierra. La gran pregunta que se plantean los investigadores es cómo pudo una lectura errónea de la velocidad del aire provocar el accidente. En el momento en que se da cuenta, todavía podría haber abortado el despegue, pero prefirió continuar adelante. Los investigadores analizan cada movimiento del capitán y descubren que este permitió que un pequeño error fuera agravándose hasta llegar en última instancia a superarle. Rotación. Ascenso positivo. Recojan el tren de aterrizaje. Poco después de despegar, el indicador de la velocidad del aire del capitán Erdem parece funcionar con normalidad. Eso significa que está en apuros. Pero los investigadores sospechan que las lecturas del indicador responden a los cambios de altitud. Aceleración de ascenso. Conforme el avión asciende a través de la atmósfera, el aire contenido dentro de los tubos de pitot se expande, provocando un aumento de la presión. Dentro de la cabina, esto provoca que las agujas del indicador del aire se muevan. Aunque sea la altitud la que provoca el aumento de la presión, los sensores interpretan por error que se debe a un aumento de la velocidad. A partir de este punto, el despegue sigue el protocolo establecido. Aunque el capitán Erdem tenga 5 lecturas de la velocidad del aire en las que confiar, los investigadores se percatan de que cuando empiezan los problemas no era él quien pilotaba. Active el piloto automático, por favor. El piloto automático toma el control. Gracias. Sino el piloto automático. Y a no ser que la tripulación cambie la configuración, el piloto automático recibe toda la información de la velocidad del aire de una única fuente. Los datos muestran que los problemas en el vuelo 301 de Virgin Air comenzaron en cuanto el piloto automático tomó el control. En cuanto se activó el piloto automático, el morro del avión comenzó a inclinarse. Los investigadores sospechan que la tripulación no se dio cuenta de que debido al bloqueo de los tubos de pitot, el piloto automático estaba recibiendo información errónea. El ordenador registraba lecturas de velocidad de vuelo muy elevadas y elevó el morro para ralentizar la marcha del avión. El piloto automático es un tipo muy inteligente. Sabe que tiene la fuerza necesaria para realizar el ascenso. Lo único que tiene que hacer es elevar el morro. Y lo elevó hasta los límites autorizados. Pero el piloto automático reaccionaba a mediciones erróneas. Poco después activó 2 alarmas diferentes. ¿Deflexión del timón? ¿Límite de velocidad? La primera, que el avión estaba volando a demasiada velocidad. El avión comenzó a activar alarmas, deflexión del timón, lo que significaba que estaba detectando problemas. Vale, hay algo que no va bien. ¿Lo ves? Sí, algo no va bien. El mío marca solo 200 ahora, y decreciendo, señor. Ambos indicadores están mal. Los investigadores se dan cuenta de que el capitán Erdem llega a la errónea conclusión de que ambos indicadores funcionan incorrectamente. De hecho, el indicador del primer oficial siempre funcionó correctamente. El avión volaba demasiado despacio. ¿Qué podemos hacer? El capitán Erdem ya no sabe en qué instrumentos puede confiar. Comprobemos el panel central de corriente. Cuando aparecieron las luces de alarma, decidieron desactivar el control eléctrico, lo cual es bastante extraño. Desconectar el circuito eléctrico apaga el aviso de alarma. Pero la aguja del indicador continuó ascendiendo hasta que activó la alarma de velocidad máxima. El sistema del piloto automático enviaba ahora otra alarma que advertía que el avión estaba volando demasiado rápido. Pero la realidad era completamente opuesta. El avión estaba reduciendo su velocidad. Reduzcamos la velocidad a ver qué pasa. En ese momento, el capitán Erdem cometió el error más grave de todos. Podemos apreciar que en ese momento reduce la potencia de los motores. Los investigadores consideran que a la ya de por sí lenta velocidad que mantenía el avión, reducir la potencia de los motores fue una maniobra desastrosa. La tripulación recibió la alarma más importante que un avión puede enviar. Y en ese momento se activa la vibración de la palanca. ¡Dios, Dios! Tiene una alarma táctil en los controles de vuelo que literalmente hace que la palanca de vuelo vibre violentamente y le dice que tiene que bajar el morro. En cuestión de segundos, el capitán Erdem ha recibido primero la alarma de que el avión volaba demasiado rápido y acto seguido la alarma de que volaba peligrosamente lento. Son 2 alarmas absolutamente opuestas y que jamás esperas que aparezcan la una justo después de la otra.
El piloto automático está programado para desconectarse inmediatamente cuando se active la alarma de vibración de la palanca. Ahora depende del piloto sacar al avión de la entrada en pérdida. Una vez que el piloto automático llega a los límites autorizados, dijo: he hecho todo lo que puedo hacer, yo me desentiendo. Cuando el piloto automático se desactivó, el capitán Erdem se encontró de repente a los mandos de un avión en el momento de mayor confusión posible. Si observan el avión en la pantalla, las grabaciones de cabina llevan a los investigadores a una conclusión escalofriante. CDI. El capitán Erdem podría no haberse dado cuenta de que su avión estaba a punto de entrar en pérdida, pero el piloto sustituto sí. CDI. El piloto sustituto intervino para decir CDI, que en otras palabras es: presta atención a la inclinación, recupera la posición en la que en condiciones normales estaría el morro del avión a 5 o 10 grados. El piloto sustituto quería llamar la atención del capitán para que se diese cuenta de que el morro del avión apuntaba peligrosamente demasiado alto. Los investigadores pueden oír cómo el primer oficial Gergin le da el mismo mensaje al capitán. Baje el morro. Lo que el Boeing 757 necesitaba desesperadamente era un mayor flujo de aire sobre las alas para poder sustentarse en el aire. La única manera de conseguirlo era bajar el morro y descender en picado. Los investigadores quedaron perplejos al percatarse de que el primer oficial disponía de una columna de control idéntica a la del capitán. Podría haberla utilizado y haber hecho descender el morro del avión. Podría haber salvado al avión. Pero no lo hizo. En lugar de eso, siguieron proponiéndole sugerencias a su capitán, que aunque era más experimentado, estaba abrumado por la situación. No ascendemos. ¿Qué puedo hacer? Puede estabilizarlo, nuestra altitud es buena. Las grabaciones revelan que el capitán Erdem desestimó esos valiosos consejos que pudieron haber salvado al avión. En el caso del vuelo de Birgener, encontramos a un primer oficial relativamente inexperto mirando a uno de los capitanes con mayor experiencia de la aerolínea. No es culturalmente apropiado decirle: voy a quitarle el mando del avión. En lugar de eso, intenta ayudar al capitán, dirigirle, pero sin cuestionar la autoridad de mando del capitán. Otras culturas, otros entrenamientos, otras aerolíneas podrían perfectamente requerir que el primer oficial tomase el control del avión físicamente. Yo creo que la atmósfera social que se respiraba en la cabina haría prevalecer el respeto a la edad y a la experiencia, hasta el punto de llegar a causar muertes, y en este caso parece que así fue. Las grabaciones de los datos de vuelo revelan que en lugar de bajar el morro, el capitán Erdem intentó obtener mayor velocidad de los motores. En este punto la tripulación sube la potencia al máximo. ¡Suba la potencia! ¡Acelere! En el ángulo en el que el avión estaba cayendo, los motores no podían obtener suficiente aire, y exigirles dar la mayor potencia era mucho más de lo que eran capaces de soportar. El motor izquierdo se apagó primero. Con el motor derecho a toda potencia, el avión empezó a balancearse como un pájaro que ha perdido un ala en una rama. El avión se precipita en una clásica entrada en pérdida total con el morro apuntando hacia abajo y descendiendo sobre una sola ala. Se encuentran en una situación muy peligrosa para su integridad. El mismo 757 empeora la situación. Al igual que muchos aviones modernos, este modelo utiliza un sistema denominado diseño de ala en flecha. Las alas adquieren un ángulo ligeramente más retrasado para reducir fricción y aumentar la eficiencia del combustible, pero este diseño tiene un inconveniente. Una de las características de los aviones que utilizan el diseño de ala de flecha es que son cada vez menos estables. Es mucho más difícil controlarlos conforme se aproximan a una entrada en pérdida. ¡Baje el morro, señor! ¿Qué está pasando? Mantener el control de un avión con el diseño de ala de flecha a la altitud que se encontraban en aquellas condiciones es desde luego muy complicado. No lo consiguieron y acabaron en el agua. Los investigadores ya saben por qué se estrelló el vuelo 301 de Birgener. Lo que no entienden es por qué razón el aparato llegó a despegar. 80 nudos. Mi indicador de la velocidad del aire no funciona. A 80 nudos, si los instrumentos del piloto y del copiloto entran en conflicto, debería abortarse el despegue. V1. A los investigadores les preocupa que el capitán no abortase el despegue sabiendo que los instrumentos no funcionaban correctamente. Y si algo no está funcionando correctamente, no importa qué, la acción a tomar es abortar el despegue en los 80 nudos. Miembros del equipo de investigación en Puerto Plata intentan encontrar alguna pista que pueda explicar por qué el capitán Erdem no abortó el despegue.
Aquella noche estaba lloviendo. Puede que le preocupase no tener espacio suficiente para detener el avión en pleno proceso de aceleración. El procedimiento requiere que se detenga, pero abortar un despegue a gran velocidad es algo muy serio y a las tripulaciones de cabina se les entrena para que eviten tener que abortar este tipo de despegues en la medida de lo posible. Desde luego nosotros observamos todos los parámetros de la pista de despegue para asegurarnos de que estaba en condiciones, en aquella situación en particular. Se hacen mediciones precisas. Los investigadores llegan a la conclusión de que a 80 nudos, cuando se dieron cuenta del problema por primera vez, el capitán Erdem tenía espacio suficiente para detener el aparato a tiempo. Podría haber abortado el despegue. También está la cuestión de la premura por formar la tripulación. Ahora los investigadores se preguntan si el hecho de que la tripulación fuese requerida apresuradamente pudo haber tenido alguna influencia en la decisión de despegar. Birgener se puso en marcha con una tripulación que posiblemente no se esperaba que tuviese que volar aquella noche. No habían descansado apropiadamente. Se subieron al avión y probablemente les apuraron en los preparativos para llegar a tiempo. Los investigadores barajan la probabilidad de que la tripulación, que había estado fuera de casa durante más de 2 semanas, estuviera simplemente demasiado deseosa por volver a casa. 08301, gracias. Buen vuelo. Buen vuelo. Buen vuelo. Y ahí viene el factor del homesick, la enfermedad de regreso a casa, donde los problemas menores son obviados para seguir el vuelo y llegar a la casa. Los investigadores nunca sabrán a ciencia cierta lo que le pasó por la cabeza al capitán Erdem en el momento en el que decidió continuar con el despegue. En este caso, el avión está acelerando a una velocidad conveniente. El primer oficial avisa V1. que es el umbral para alcanzar la velocidad de vuelo, y según el entrenamiento se ha pasado el momento de decisión. Tienen que elevarse. Rotación. Inmediatamente después ya están en el aire. Una vez en el aire, los tubos de pitot bloqueados provocaron que el capitán Erdem cometiese una serie de errores fatales. Pero ¿cómo se bloquearon los tubos de pitot? Los investigadores descubrirán que la muerte de 189 personas fue provocada por algo del tamaño de un botón. Los investigadores ya saben que el bloqueo de los tubos de pitot dio lugar a una serie de alarmas opuestas que confundieron de forma fatal al capitán del vuelo 301. Ahora quieren saber cómo afectarían esas mismas alarmas a otros pilotos. Fuimos a un simulador de vuelo y en el simulador de vuelo tratamos de recrear la misma situación que se dio aquella noche del 6 de febrero de 1996. Señores, ¿están listos? El simulador le sirve a los investigadores para comprobar que una alarma de velocidad máxima, seguida por una alarma de vibración de la palanca, provocan incluso en el más experimentado de los pilotos un estado de perplejidad. Las alarmas contradictorias fueron potencialmente peligrosas. Cuando se activa la alarma de vibración te pones de los nervios. Desde luego es abrumador. Eso me da a entender que el pitido de la alarma de velocidad máxima, combinado con la alarma de vibración de la palanca, fue una experiencia demasiado exigente para un piloto comercial, que podría provocar un bloqueo mental. A consecuencia de esto, la Administración Federal de Aviación cursó una directiva que obligaba a incluir en el simulador de vuelo de entrenamiento de todos los pilotos de aerolíneas una situación con los tubos de pitot bloqueados. La tripulación de cabina de Birgener tuvo que enfrentarse a un gran número de alarmas que no cesaban de llegar y que añadían más complejidad a su tarea. Había un montón de luces de alarmas parpadeando. El capitán se encontraba en una situación que iba empeorando por momentos. Por lo que cada vez había una mayor demanda de la habilidad del capitán para pilotar la nave. La Administración Federal de Aviación hizo que Boeing cambiase algunas de sus alarmas. Entre esos cambios se incluye la introducción de una nueva alarma que avisa a ambos pilotos de que sus instrumentos están en conflicto. También se incorpora un sistema más sencillo para silenciar las alarmas de peligro. Además, Boeing ha modificado sus aviones de forma que ahora el piloto pueda elegir con facilidad qué tubo de pitot suministrará la información necesaria al piloto automático. Dicho esto, más de 1.400 aviones de Boeing en todo el mundo se vieron afectados por estas nuevas directivas. Pero sigue quedando una pregunta en el aire. ¿Qué bloqueó los tubos de pitot del avión?
Los investigadores llevaron a cabo una intensísima búsqueda de los tubos de pitot del vuelo 301 de Birgener. Nunca fueron encontrados. Pero en el aeropuerto de Puerto Plata no tienen que mirar muy lejos para encontrar al más probable de los sospechosos. No es el hielo, ni la suciedad. Sabemos que en el área donde se sitúa Puerto Plata hay un montón de abejas, avispas, pájaros e insectos que construyen nidos. Uno de esos insectos es muy conocido por los pilotos que vuelan a la República Dominicana. Se llama la avispa albañilera. Los entomólogos advierten a los investigadores sobre la extraordinaria conexión entre las avispas y los tubos de pitot. Cuando la avispa albañilera está buscando un área para construir su nido, está buscando por un sitio, un lugar más o menos que tenga algo turbular. Cuando las avispas albañileras construyen sus nidos de barro, el barro cuando se seca o la arcilla se endurece y se compacta, es dura. La avispa albañilera es una ocupa que construye sus nidos en los lugares que le parecen más apropiados, como las grietas de las casas o incluso los tubos de pitot de un avión. La razón de que el avión estuviera tanto día parado en el aeropuerto, 25 días, es suficiente tiempo para cualquier especie de las avispas albañileras construir su nido en los pitot tubes. Los investigadores llegan a la conclusión de que una avispa albañilera bloqueó el tubo de pitot que suministraba información al indicador de la velocidad del aire del capitán, lo que supuso que funcionase incorrectamente. No pusieron las fundas de los tubos de pitot, así que en algún momento de ese prolongado tiempo de espera, una avispa albañilera o algo parecido tuvo la ocasión de introducirse en el tubo de pitot. Los investigadores ya tienen las respuestas. El 6 de febrero de 1996, un diminuto insecto provocó una serie de fatales errores que terminaron por estrellar a un avión. Y cambió para siempre el diseño de uno de los aviones con más éxito de la historia de la aviación civil.